Primero, no valían las Copas de Europa en blanco y negro. Luego, no valían las que ganamos sin VAR. Después, las bolas calientes, patatín, patatán. Después, las que ganamos por una flor de Zidane. Luego, que si Penaldo. Y ahora, no vale tampoco porque tenemos que defender como ellos quieran. Madridistas, disfrutad de sus lloros. La tienen en la tráquea. Aun con las adversidades, con todos los lesionados de gravedad que hemos tenido durante la temporada, esto es el Real Madrid, señores. Esto es el Real Madrid. ¿Que se te lesiona el mejor portero del mundo? Pues da igual, tienes a Andrei Lunin. Que está haciendo una temporada brutal. Qué listo fue en la tanda de penaltis, qué listo fue. Bueno, y no solo en los penaltis, durante el partido hizo un partidazo. Luego Carvajal hizo un partidazo, sostener a Grealish con lo desequilibrante y vertical que es, normal que acabase fundido. Es que yo acabé fundido de solo verle. Luego sale el Goku ese y madre mía, qué jugadorazo, por favor. Yo no le conocía, pero qué jugador. Por cierto, esto de ganar sufriendo es terrible, Me imagino a los del Atleti, que además pierden. Y también os digo que el único que puede meter mano al Manchester City es el Real Madrid, ya sea como sea, da igual, que parece ser que el único que puede hacer el autobús es el Atlético de Madrid. Así que ahora a pensar en semifinales, nos toca contra el Bayern de Múnich, un clasicazo también en Europa, ese Real Madrid-Bayern de Múnich. Primero jugamos allí en su casa, en el Allianz Arena. Aquí el canal de Jesús Ramírez estará presente en ese estadio, así que a pensar en las semifinales y por supuesto también a pensar en el clasicazo de este fin de semana contra el FC Barcelona, que por cierto ayer se estarían relamiendo, viendo cómo el Real Madrid llega a la prórroga, viendo cómo el Real Madrid se desgasta, estarían así en su casita. Por cierto, qué difícil decisión la que tiene un culé ahora, después de animar al Manchester City. No se ha conseguido que el Manchester City pueda ganar al Real Madrid, ahora van a animar al Bayern de Múnich, pero claro, están en la tesitura de decir, animamos a un equipo que nos ha humillado siempre que nos hemos enfrentado a ellos, o animamos al Real Madrid. Es que claro, está claro que van a animar al Bayern de Múnich, por mucho que les haya humillado muchas veces en la Champions. Aquí estamos un día más, hoy jueves 18 de abril del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué nos depara la remodelación en el día de hoy. Siéntate, ponte cómodo, que comenzamos. Es increíble de verdad la temporada que llevamos, Primeros en Liga, estamos en semifinales de la Champions League y nadie daba un duro por nosotros. Y aquí estamos. Bueno, comenzamos seriamente lo que vienen siendo las noticias de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenéis una de las grúas del elenco de Aguilar que han posicionado y colocado en esta esquina de la Torre B, Concha Espina con Plaza de Lima y Castellana. He de decir que si subimos la mirada, han colocado una cesta. Ahí va, que se cae. Han colocado una cesta o una jaula, más bien, en ese gancho, en ese extremo de la grúa. Os lo digo porque lo he visto antes. Más que nada, a ver si con un poquito de suerte vemos cómo aparece. Y así podéis decir que llevo razón. Realmente estaba trabajando en la zona de viseras. En la zona de viseras de aquí de la esquina de la Torre B. Así que no sé, faltaría algún tipo de instalación, algún cableado o algo. Ahí podemos ver, bueno, básicamente lo que hemos visto durante toda la semana. Todas estas pantallas del fondo sur apagadas. Aquí no están realizando pruebas. ¡Hala! Es que vaya tela. Está en rojo y la gente cruza, casi le pilla el autobús. Madre mía. Bueno, lo dicho, ahí podéis ver cómo falta continuidad todavía por dar a las pantallas del fondo sur. Al menos en este lado de aquí, ahí lo tenéis. No sé cuándo van a proceder a hacerlo, parece que están esperando a algo. No se sabe el qué, pero parece que están esperando a algo. Y también la gente que tenemos alrededor del estadio para visitar el Tour Bernabéu. Bueno, el Tour Bernabéu y el estadio por fuera también, porque hay gente que no puede permitirse entrar al Tour Bernabéu. Venga, seguimos avanzando. Mira, ahí se ve un poquito la jaula. No se ve del todo, pero bueno, ya os lo digo. ¡Madre mía! Que casi me da con el retrovisor y estoy en la acera, Mira.
No me lo puedo creer. Venga, seguimos avanzando. Hemos visto estos días cómo quitaban los soportes de apoyo para el escudo y las letras de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. De momento, pues como veis, no se han reanudado los trabajos en la zona y nada, tendremos que seguir esperando. Por cierto, yo puedo decir que sobreviví al Manchester City Real Madrid del año 2024. Como podéis escuchar, siguen a todo trapo con los trabajos que están ejecutando en la zona de Castellana y como hemos dicho estos días, tenemos dos pilotadoras, una en la parte sur, esta que estamos mostrando ahora, y otra en la parte norte, más luego todas las máquinas que complementan y que ayudan a estas que acabo de mencionar. Luego ahí al fondo podéis ver las pantallas encendidas. Seguimos viendo la imagen en blanco, esta imagen característica ya de las pruebas que van haciendo pues básicamente todos los días, a falta de colocar y proyectar las que correspondan. Ahí al fondo veo movimiento, tenemos una plataforma de tijera justo en esas pantallas más cercanas a la torre C, así que ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor. Acaba de llegar un camión para llevarse toda esa arena, ese escombro que van sacando de la zona. Ahí tenemos toda esa armadura que van incrustando a todo este suelo a medida que van pilotando con estas máquinas. Y aquí a la derecha escucháis el sonido peculiar del martillo hidráulico con la excavadora. Ahí veis cómo están excavando, cómo están demoliendo todo ese suelo para proceder a trabajar en los próximos días en ese lugar. Seguimos avanzando, no te vayas, quédate conmigo porque luego accedemos al interior, ¿eh? Sí, dale a like y suscríbete. También hemos visto estos días, esta semana concretamente, cómo han ido eliminando los montículos, esos montículos de los países que disputaron el Mundial del 82. Aquí podemos ver cómo han ido rellenando de toda esta tierra en el lugar donde han trabajado. Además ya se puede transitar por aquí sin ningún tipo de problema. Veremos a ver qué es lo que hacen en las próximas semanas. Seguimos avanzando, mirad qué espectacular está el estadio hoy y todos los días, por supuesto. Seguimos avanzando, como siempre digo, como siempre comento aquí en el canal. Llegamos a la esquina de la Torre C. Estos trabajos no penséis que van a durar un mes o 2 meses, ¿eh? Este trabajo es para largo. Venga, vamos al fondo norte. Hemos visto estos días cómo montaban estos andamios, estas plataformas, justo en las puertas más cercanas a la Torre C para trabajar en el interior de la fachada y la piel envolvente. E imagino, y todos imaginamos, que es para pintar el interior. Seguimos avanzando, tenemos aquí ya, bueno, pues el comienzo de una nueva era. Están empezando a colocar el material de granito. No vamos a tocar mucho porque a ver si lo vamos a fastidiar, pero mirad qué bonito, ¿eh? Wow. Además, mirad cómo brilla, ¿eh? Cómo brilla, qué belleza. Wow. Seguimos. Como siempre hacemos, como siempre aprovechamos, culebreamos por aquí para ver qué sucede. Ya sabéis que, mira, bueno, es que está todo patas arriba, ¿eh? Madre mía. Todo totalmente levantado, excavado. Y qué falta hacía, ¿eh? Qué falta hacía, porque toda esta zona tenía un montón de grietas, muchos agujeros, que lo que siempre digo, las personas mayores, o hasta incluso yo, que soy una persona viejoven, una persona con un poquito más de 30 años, sí, y mismamente puedo meter el pie y dejarme el alma ahí, es decir, romperme la cabeza. Y ya no solamente eso, sino que me quede en el sitio. Y no soy exagerado, ¿eh? No soy exagerado, porque puede suceder. Bueno, ahí podemos ver cómo parece que están empezando a crear como una especie de trinchera ahí, ¿no? Están colocando los listones, ahí lo podéis ver. Y aquí a la izquierda están hormigonando ya. A ver, ahí está. Parece una especie de trinchera. Pero bueno, poco a poco lo van tapando, poco a poco lo van terminando. Y ya está, incluso podemos ver prácticamente igual de atractivo que las novedades del interior. Ahí tenéis cómo van rellenando y tapando todos esos agujeros. Uy, cómo les gusta tapar agujeros. A ver ahí.
Parece que están colocando algún tipo de tela asfáltica, ¿no? Bueno, venga, seguimos. Por aquí no podemos ir, así que volvemos a la acera. Aún sigo pensando en lo que hizo Lunin ayer y estoy boquiabierto, estoy taciturno, estoy que no me lo creo todavía. Mirad cómo han ido también colocando todo este material para seguir creando las aceras. Qué bonitas, como dijimos ayer aquí en el canal, falta por colocar y por inscribir en todo este material que están colocando en Rafael Salgado el escudo del Real Madrid. Quedaría muy bonito, pero no, es inviable totalmente. Allá al fondo también vimos cómo creaban esos cuadraditos para plantar los árboles que correspondan. Parece que ya en esta zona han terminado. Y aquí veis cómo han traído muchísimo más material para seguir colocándolo en toda esta calle de Rafael Salgado. Y es súper brillante, No sé si desde el móvil se ve, pero mirad cómo brilla. Qué auténtica pasada. ¡Buah! Y el espesor. A ver. Bueno, no llegó. A ver. ¡Wow! Es que mirad, ¡Uf! Es súper grande y todo a medida, claro. ¡Qué pasada! ¡Seguimos! Seguimos, no paramos. Recuerda tampoco parar tú. ¿A qué me refiero con esto? Que también sigas con tu dedito dando al like y suscribiéndote al canal. Vamos a ver qué nos depara toda esta zona con las puertas de acceso en la parte central. Bueno, tenemos un montón de gente aquí, ¡Wow! Parece que han pintado. Mirad. Ayer ya vimos cómo estaban pintando in situ, justamente en el momento en el que estábamos pasando, y ahí podéis ver cómo están pintando también, bueno, cómo han pintado esta en la parte central. Ahí parece que están limando. Y vamos a ver, ahí va, qué chulo. Buenísimo. Y a ver, vamos a asomarnos. Aprovechando que tenemos aquí un pequeño hueco. Todo esto aquí para proteger el suelo, han colocado esa lona y no se ve gran cosa, la verdad. Parece como que quisieran pues ensanchar todas estas entradas, todas estas puertas que tenemos en la parte norte del lateral este, al igual que están haciendo en el interior con los vomitorios. A ver. No sé si este material, sí, este material es el que han quitado. Ahí podéis ver en el extremo izquierdo cómo está agrietada esa zona. Y este es todo el material que han quitado de la zona y el que se tienen que llevar. Claro, si tienen que manipular toda esa estructura, todo ese esqueleto, pues han tenido que quitar todos esos cristales. Vamos ahí. Vamos a aprovechar que podemos transitar por este lugar para poder grabar esta zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí veis todos esos rótulos que han ido colocando en la parte superior de esta entrada de Plaza Mau. Y también podéis ver que han quitado el biselado. Seguimos viendo ahí al fondo cómo siguen trabajando en toda esta mini fachada que tenemos en la parte central de la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver las plataformas, esos andamios. Vemos cómo también han tapado la fascia de este lugar. Y veremos a ver en los próximos días qué es lo que van a realizar. Seguimos, no paramos. Trabajos de jardinería, trabajos en la Plaza de Sagrados Corazones. Seguimos andando, dejamos esta impresionante imagen y nos vamos al fondo sur. No te vayas, te repito, no te vayas porque luego tendrás imágenes del interior. Increíble. Se ha quedado un día muy bueno porque por la mañana a primera hora hacía bastante fresquete y ahora mismo voy con la chaqueta del chándal desabrochada. Seguimos avanzando como siempre en la zona del fondo sur. Poco hay que ver, poco hay que comentar. Aún así lo plasmo en el canal para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo, aunque no esté ocurriendo nada. Así que con esta imagen nos despedimos del exterior y vamos
al interior. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del estadio Santiago Bernabéu, día posterior a la gran victoria en Manchester contra el Manchester City, jueves 18 de abril del 2024. Recuerda dejar el like y suscribirte. Mirad cómo tenemos las pantallas encendidas, pero hay veces que las esquinas se apagan. Vamos a comenzar, vente conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vale. Que no me enteré yo que os pase nada, ¿eh? Yo no he podido descansar prácticamente nada. Es que estaba con la euforia. Es más, me salí de casa en el momento en el que ganamos en la tanda de penaltis. Me salí de casa porque estaba eufórico total, gritando por todos los lados. Y no he podido descansar, lo que digo. Bueno, vamos al lío porque nadie me ha preguntado y os voy a contar un monólogo que luego encima de decir que soy un pesado. Aquí podemos ver movimiento justo en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Hemos visto durante toda esta semana pruebas en esa estructura que tenemos justamente en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, pruebas en los aparatos de la calefacción. Como podéis ver, tenemos las pantallas internas encendidas, pero las esquinas, las zonas curvas del fondo sur están con ese color verde que parece croma. Pues hasta incluso tenemos una pantalla interna ahí en la zona del lateral oeste con esa imagen de color verde. Siguen las pruebas, siguen los ajustes, siguen intentando arreglar los desajustes para que cuanto antes tengamos a disposición de los aficionados y del club las pantallas encendidas un día de partido. También hemos visto cómo empezaban a colocar esas balizas en todo este anillo del primer anfiteatro. No sé yo si de aquí al domingo veremos la colocación e instalación de estos dispositivos en todos los pasillos de, pues bueno, los que restan, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, aunque no va a dar tiempo, pero por lo menos ver cómo empiezan con esos trabajos en esas zonas. Así que estaremos pendientes, mañana ya viernes, pasado sábado, de nada por la información. Ahí vamos recorriendo todos esos pasillos que tenemos en la zona del primer anfiteatro del fondo sur y por supuesto también estos ensanchamientos, estas ampliaciones que están sufriendo estos accesos ahora del fondo sur, donde estamos viendo más bien en presente cómo están empezando a colocar las plataformas supletorias en la parte superior de la grada alta, esa parte más cercana al lateral este. Ahora nos vamos a la zona opuesta, nos vamos a la parte más cercana al lateral oeste, donde también hemos visto estos últimos días, cómo empezaban de nuevo a colocar los correspondientes a sitios en su debido lugar, a falta de colocar pues toda esa plataforma supletoria más sus correspondientes asientos. Ayer en esta zona que estamos mostrando ahora también vimos nuevo material, creo que iba para el hipogeo porque vimos a unos ingenieros, unos trabajadores de dicho lugar en la zona. Exactamente pues no hemos visto dónde los han dejado, pero imagino e intuyo que va para el hipogeo. Ahí tenemos también uno de los accesos que también hemos visto trabajos, grada abatible que dentro de poquito se volverá a cerrar para disputar un gran partido como es el del Clásico contra el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué os voy a decir, ¿Qué os voy a decir del domingo? Que después de haber ganado en el día de ayer contra el Manchester City y haber pasado a semifinales, hasta incluso en el fondo, me da igual que nos ganen. Es que me da igual que nos ganen porque ya les tomo como un equipo pequeño. A ver, que es verdad que es un clásico, que jugamos dos grandes equipos de la Liga Española, bueno, uno, el otro es el máximo encargado de comprar árbitros, por lo tanto no sé si cuenta como un grande de la Liga Española. Pero bueno, aún así es un clásico, en el fondo no quiero perder contra ellos porque luego encima te lo restriegan, es como el Atlético de Madrid. No gana ningún título, pero cuando juega contra el Real Madrid y nos gana por lo que sea, ya sea en Liga o en Copa del Rey, resulta que para ellos ya es como un título. Así que bueno, esperemos ganar, pero bueno, no os enfadéis con el equipo si perdemos porque ya hemos pasado a semifinales y es verdad que el Real Madrid está obligado a ganar todo, pero hay que tener en cuenta que el otro día el equipo se dejó la vida, literal. Ojalá ganar el domingo al Fútbol Club Palancas Rotas y ya completar y fulminar una semana redonda. Bueno, ahí lo podéis ver, lo que decía al principio del vídeo. Aquí en el interior se encienden y se apagan estas pantallas, siguen con las pruebas. Veremos a ver qué sucede el domingo si encienden el vídeo marcador 360 grados
o no, pero yo no sé qué deciros, yo no sé qué deciros y pinta mal, sigue pintando mal. Veremos a ver qué ocurre estos días antes del partido, si hacen pruebas generales para saber si el domingo encienden las pantallas. Pero bueno, nunca se sabe, hay que confiar siempre hasta el final. Ahora veremos la Spider-Cam porque me ha parecido verla antes. Estos días hemos visto y hemos dado la primicia aquí en el canal que han empezado a traer pues todos los mecanismos correspondientes para la instalación de la Spider-Cam en el Estadio Santiago Bernabéu. Había gente que decía que tampoco le crea mucha ilusión saber esas novedades, pero bueno, el caso es que nunca llueve a gusto de todos. También os voy a mostrar una zona del fondo norte que he visto y que han acotado, no sé si es porque están realizando trabajos en la parte superior, justamente en la estructura de las pantallas del videomarcador en la zona norte. Vamos para allá, ahí está. Esta zona la han acotado para que no pase ningún trabajador e imagino que será por protección para los trabajos que están realizando en la parte superior, que por cierto creo que están colocando o instalando aparatos de calefacción, que en esa zona de ahí faltaba por colocar, y justamente aquí también. Recuerda dejar el like y suscribirte. Por cierto, activa también la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Mirad el fondo norte, qué bonito está en el día de hoy. Está como siempre, pero igualmente tengo que completar pues, segundos del vídeo para decir que está muy bonito, está muy bonito. Dejamos el modo gran angular, pantallas completamente encendidas en el fondo norte, esquinas también, y vamos a ver, ahí está. Ahí está, la puerta de Alcalá. Mirad cómo gira ya, Ha sido rápido y sencillo, 4 días han tardado. 4 días han tardado en instalar la Spider-Cam. Hasta aquí las novedades en el interior y en el exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Te veo muy pronto a la Madrid, a por el Barça.